Bueno, las lecciones de hoy, la vez pasada vimos el poder de la mansedumbre, ¿no? Y hoy vamos a ver una lección muy interesante que es la justicia de Dios, que la justicia de Dios es perfecta. Ahora, hay cosas que hemos estudiado, quizás ustedes han visto en otras oportunidades acerca de lo que es la justicia de Dios, pero aquí en esta lección vamos a estar hablando de algunas cosas que tienen que ver un poco más profundo, no profundo, pero sí más hacia lo que realmente se quiere decir con lo que es la justicia de Dios, ¿no? Eh, la palabra de Dios, como siempre, es la que nos enseña, es la que nos redarguye, nos estimula, nos anima, nos fortalece, y la palabra de Dios en esta tarde nos está diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Ahora, fíjense ustedes. Bueno, vamos a seguir mirando aquí la parte de hambre y sed de justicia, ¿no? Mirando una cosa sobre este tema del hambre y sed de justicia, vamos a definir un poquito lo que es la justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios. Porque cuando nosotros no podemos entender, se los digo sinceramente, ni siquiera los eruditos se ponen muy de acuerdo y llegan tan profundo en lo que es la justicia de Dios, porque es un tema tan profundo, o sea, es Sí. la Ujú. misma esencia de Dios. Dios es justo, o sea, es su Amén. esencia, es lo que Él es. Pero nosotros sí podemos entenderla desde el punto de vista de la salvación, ¿sí? Podemos entender desde el punto de vista de la salvación, ya que Dios nos ha salvado, aún siendo como hemos sido, ¿verdad? Y lo que hemos sido, Dios nos ha salvado. Entonces, imagínate tú la idea o lo que nosotros podemos pensar de la magnitud de lo que es la justicia de Dios, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo, como tenemos ahí en la cruz de atrás, por eso se las puse, Murió ¿verdad? por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros, murió al lado de dos Amén. ladrones, ¿sí? Ujú. Murió al lado de dos ladrones. Entonces Cristo, en medio de su justicia, Él no esperó que todos nos arrepintiéramos, sino que Él puso su vida por nosotros. Entonces, esa es una más o menos una idea que nosotros podemos tener de lo enorme que es la justicia de Dios. Ahora, fíjate que también la justicia de Dios trata mucho con lo que tiene que ver con librarse del mal para unirse a Dios. Claro, esa es la salvación. Tú dejas el mal y de ahí es lo que llamamos nosotros arrepentimiento. Es cuando nosotros nos volteamos, ¿no? Es decir, giramos, hacemos un giro de 180 grados y entonces seguimos que en dirección hacia Dios y abandonamos lo que es la maldad. Vamos dejando la maldad a un lado. Pero se necesita, hermanos, y esta es la lección y lo más importante de esta noche, se necesita sentir una verdadera hambre y sed de Dios para eso. Porque hay gente que nosotros tratamos de convencer o tratamos de hablarle acerca de la justicia de Dios, de la necesidad de la salvación y todo esto. Y ¿saben por qué a veces no nos entienden o no nos prestan atención? Porque no hay esa hambre y esa sed en Ujú. esa persona, Amén. Exactamente. en esa persona. Es lo mismo que yo le diga, por ejemplo, a Michael, le digo: Michael, mira, tómate, cómete este plato de espagueti. Y Michael está lleno, no quiere, no lo mira, no lo voy a comer. O sea, no tiene hambre, no le apetece eso. Pues las personas también, nosotros tenemos espiritualmente, las personas tienen eso. Tiene que abrir esa hambre espiritual para que la persona pueda entonces de esa manera escucharte y escuchar la palabra de Dios, que es la fuente de todo alimento espiritual. Entonces, nosotros hacemos el trabajo, sí, en verdad lo hacemos. Pero ¿saben qué?
si no hay hambre y sed en un corazón al cual nosotros le estamos hablando la palabra de Dios, no lo va a hacer. Ajá, Y si exactamente. lo hace y si nos escucha, lo hace por las razones equivocadas. Las mismas razones que llevaron a aquellos que Jesús alimentó, ¿verdad? Por allá a los 5,000 que le alimentó, que a los mismos que Jesús le dijo, bueno, de cierto que ustedes están conmigo porque yo les di de comer físicamente. En otras palabras, Jesús le dijo a ellos, ustedes están mostrando un hambre que no es el hambre y la sed que yo estoy buscando. Ujú. Ustedes Amén. no están conmigo en verdad, están por lo físico, por un motivo muy diferente al que yo ando buscando. ¿Sí? Entonces, si la gente no tiene esta verdadera hambre y sed de Dios, no va a poder ¿qué? No va a poder alcanzar esta justicia que Dios tiene para todos aquellos que vienen a Él. ¿Sí me explico? También la Biblia nos habla un poco analógicamente de lo que es la sed espiritual. En el caso, por ejemplo, de la mujer samaritana, ¿qué le ofreció Jesús a la mujer? Le ofreció agua ¿qué? Física. Bueno, ahí había el agua física. La mujer vino por el agua física, Claro. pero se fue por el agua ¿qué? Espiritual. Hay Ajá. dos mundos, ¿no? Hay el mundo espiritual y hay el mundo ¿qué? Material. Mayormente la gente vive en el mundo material, pero para traer a la persona del mundo material al mundo espiritual necesitas un puente, lo que llamamos un puente. Ujú. En el evangelismo, cuando estoy explicando un poco esto del evangelismo, yo les digo a las personas que quieren evangelizar, que quieren ser estas guías, estas ayudas, ¿verdad? Para el evangelismo de una congregación, yo les digo, nosotros tenemos que crear puentes. Porque tú estás de este lado de acá, del lado de la cruz, estás acá, del lado donde espiritualmente te has reconciliado con Dios, has venido a Él, has calmado, ¿verdad? Esta hambre y esta sed de justicia porque Dios te ha redimido en cierta manera. Pero tú no puedes poner a las demás personas en tus mismos zapatos, sino tienes que tratar de ponerte en los zapatos de ellos y tratar de traerlos de este lado que tú estás. ¿Sí me explico? Si nosotros no creamos un puente entre ellos y nosotros y Cristo, ¿verdad? Que es lo más importante, entonces ellos no van a poder llegar. Y ahí es donde vienen una serie de cosas que la gente hace, que si hacemos esto, que si hacemos esto otro, qué podemos hacer para llamar la atención, que no vayamos a cambiar el mensaje de la palabra de Dios. Pero hermanos, en el fondo, lo más importante es que exista esa hambre y esa sed en esa persona verdaderamente por Dios. Si no, no la va a hacer. Aunque le ofrezcamos el mejor café del local de la iglesia, le ofrezcamos estrechar su mano con los ancianos y con el predicador y toda la cosa y hagamos tantas cosas que hacemos, ¿no? Que hacemos porque tratamos muy bien en Northwest, se trata muy bien a los visitantes y todo eso, pero si la persona no tiene esa hambre y esa sed, no es que fallamos nosotros, sino es que la Ujú. persona no ha sido receptiva para ese mensaje porque no tiene esa hambre y esa sed. Ahora, la mujer samaritana tenía esa hambre pero tenía esa sed también espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Porque la mujer había tenido 5 relaciones. La mujer había estado de una relación en otra tratando de buscar un verdadero significado a su vida, pero no lo había encontrado. Por todo lo contrario, ahora la mujer lo que estaba era ¿qué? Me imagino que estaba totalmente decepcionada de la vida. Tan así es que va sola, no quiere mezclarse con otras personas que sabe que la van a juzgar, que sabe que la van a maltratar con palabras quizás, o peor todavía con miradas y gestos, ¿verdad? Y todas o cualquiera de estas situaciones, ¿no? Entonces la mujer sabía
que ella tenía un vacío en su vida. Y ese vacío, cuando nosotros le ponemos alimento al estómago, cuando lo tenemos vacío, ¿no es así? Ahí es donde empezamos a comer para llenarlo, ¿no? Eso es lo que hacemos. Pues cuando uno tiene un vacío espiritual, es allí donde debe precisamente entrar esa comida espiritual para llenar ese vacío. Entonces la mujer, Jesús le dijo, bueno, yo te voy a ofrecer un agua para que no tengas sed que jamás. Más. Claro, la mujer dijo, que dame esa agua porque yo no quiero venir para este pozo y siempre y con las críticas de la gente y no tropezarme con nadie que me critica por las relaciones que he tenido y todo lo demás, lo moral o inmoral que soy, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, la mujer estaba consciente de que necesitaba eso, pero Jesús le estaba ofreciendo de un agua que no iba a tener sed jamás. ¿Sí? Porque iba a calmar la sed espiritual que ella tenía. Y eso es importante. Ahora, te digo algo que él es el que puede calmar esta sed, pero también en la alimentación de los 5,000, que ya se los dije por allá por Mateo capítulo 14, ¿verdad? Específicamente en los versos 13 al 21, ustedes pueden ver que también Jesús ahí refleja que Él puede calmar el hambre en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo hace? La cosa de Jesús es cómo hace las cosas para enseñarnos, ¿no? Y la manera como Él lo hace es de una manera física, con esa ilustración, alimentando a tanta gente que ya creo que les hablé de un sermón sobre algo de la alimentación. Pero lo más importante de todo esto es que no había, prácticamente no tenían nada, pero todo lo que tenían lo dieron. ¿Para qué? Para que el Señor pudiera bendecirlo y pudiera ¿qué? Pudiera fructificarlo, pudiera multiplicarlo de tal manera que la gente pudiera pudiera ser alimentada. Y no solamente fueron alimentados, sino que fueron alimentados hasta saciarse todos, porque todavía quedaron cestas de alimento por consumir. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando el Señor nos da en abundancia, pero cuando el Señor también nos da para que nosotros no tengamos más sed y más hambre por medio de su palabra, porque su palabra es suficiente para nosotros, para alimentar nuestra alma, es suficiente. Por eso que analizamos en este caso, ¿verdad? Y deberíamos de hacernos esta pregunta nosotros mismos que estamos aquí, ¿verdad? No me la contesten, sino ustedes mismos miren dentro de ustedes mismos, miren lo siguiente. ¿Qué tan fuerte es nuestro interés en Dios? ¿Qué tan fuerte es este nuestro interés en Dios con relación a nuestros otros intereses que pertenecen al mundo? ¿Sí? Entonces, fíjense en esa relación, ¿verdad? Buscamos el alimento o agua espiritual tan fuertemente como como el que está en el mundo físico, es decir, el agua y el alimento físico. Bueno, esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, porque ¿sabes qué? A veces dejamos tantas cosas de hacer por el Señor, porque si nos sale un trabajito por allí, ahí le entramos, ¿verdad? Al trabajito. Y no estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando en general, ¿verdad? En general. Cada uno de nosotros miramos. Y entonces, claro, porque tratamos de buscar algo más, tratamos de buscar un extra, como dicen por allí. Pero con esa misma pasión que buscamos un extra, ¿verdad? Para económico, buscamos también un extra espiritual para nuestras vidas. Y yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos de analizar con nuestra almohada, ¿no? Ahí en nuestra almohadita nosotros pensar en todo eso. Y a veces yo me paro un poco rojo de mis cachetes porque yo mismo me cacheteo, ¿verdad? Pensando que qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estoy haciendo, ¿no? En este particular. Y también les digo que así como el cuerpo genera esa necesidad por el alimento físico, también nuestro espíritu debe generar esa necesidad profunda por el alimento espiritual.
Ujú. La gente debería llegar al local de la iglesia con esa hambre y esa sed de querer aprender Exacto, y conocer. exacto. Amén, amén. Exactamente. No importa si se lanzó 15 minutos o 20 minutos el sermón o fueron 30 o media hora Ajá, o más ajá. aquí y ya. Lo Sí. importante es que recibí algún alimento para mi alma, ¿no? Eso Ujú. debe ser lo importante. Y a veces la gente le escucha, bueno, ¿cómo estuvo el sermón? Bueno, ahí, ay, ¿qué tú sabes? Y bueno, ahí, ¿cómo? O sea, toda la escritura es para alimentarnos. Toda Se la durmieron. palabra de Dios nos alimenta siempre. Entonces, pero también es eso, depende cómo está nuestra hambre, nuestra sed. Si venimos llenos de cosas del mundo y el vacío, lo hemos tratado de llenar con otras cosas y llegamos al local de la iglesia, obviamente no voy a tener esa hambre y esa sed espiritual porque la voy a tener como ligada a una serie de cosas y no me va a dejar ver mi verdadera realidad, que es que yo estoy ahí en el local de la iglesia porque yo soy un hambriento y soy una persona que tiene sed. ¿Por qué? Por aprender y por escuchar esa palabra de viva en mi vida, ¿no? Venga de quien venga, ¿no? No importa si tú eres José o Pedro o Jacob o el que sea, ¿verdad? Sino que si es la palabra de Dios, debe servir para alimentarnos a cada uno. Fíjate que también esa necesidad solo puede abrirse por medio de lo que llamamos nosotros, y ese es el problema, hermanos, que nosotros, mira, yo he ido a algunos restaurantes, no soy tan asiduo a los restaurantes y algunos de ustedes me conocen que no me gusta mucho meterme en cualquier restaurante, ¿no? Pero cuando he ido y he tenido la oportunidad de ir a restaurante, uno que otro italiano, te dan como un pancito, ¿verdad? Como para que tú lo pruebes y te dan como un aceite y tú lo tomas y comes y entonces estás esperando la comida que te van a traer. ¿Sí me explico? Estás esperando la comida que van a traer. ¿Por qué les digo esto? Porque eso va a abrir o abre un poco más el apetito que tú tienes para comer, ¿cierto? Y habiendo ese apetito, nosotros vamos a comernos todo lo que nos pongan allí en la mesa, ciertamente. Lo mismo te digo con la palabra de Dios. Si tú haces oración, si tú lees la palabra de vez en cuando en tu casa, ¿no? Si tú haces tu ejercicios, yo le llamo prácticas o disciplinas espirituales, Ujú. vas a crear en ti siempre un hambre insoportable y una sed ardiente de Dios. Lo vas a crear, porque el día que no lo haces, te vas a sentir como que algo te falta, ¿no? Como que necesitas algo que no has hecho. Y te vas a sentir como que, wow, no tengo, porque es un anhelo intenso por tener esta relación con Dios cada día. Es el modo de satisfacer nuestra vida espiritual. Es nuestro nuevo estilo de vida. Y como nuevo estilo de vida, si yo no practico algo como la oración o leer algo de la palabra o meditar en algo, yo me voy a sentir que estoy incompleto, que me falta algo. Por eso Ujú. Amén. aprendamos a dirigir nuestros pensamientos y toda nuestra energía conscientemente a Dios. Y de esta manera nos vamos a llenar de esta justicia cuando nuestras mentes unidas se direccionen y se concentren en Dios. ¿Sí me siguen? Esa es la idea. Yo creo que la idea de nosotros todos es tratar siempre de mantener esta hambre y esta sed por conocer cada día más de Dios. El día que se termine esa hambre y esa sed, ahí sí vamos a tener que temblar y tener miedo, porque realmente Dios debe significar esa parte fundamental para nuestras vidas y debería de ser así. Ahora, ¿qué concluimos, hermanos, en esta primera parte? Que nuestra hambre y sed de justicia tiene que ver con nuestra relación con Dios. Claro que sí, si tenemos una relación con Dios, vamos a tener siempre, esa necesidad de buscarle. ¿Por qué? Porque va a ser como cuando, ay, ¿qué tengo aquí? Voy a mirar a ver si me puedo comer un cereal antes de irme a la cama. Y voy a la nevera y voy a esto, ¿verdad? Cada día nosotros
con este nuevo estilo de vida, vamos a estar buscando que algo de esta justicia, de algo de la palabra de Dios. También, ¿qué necesitamos practicar? Las disciplinas espirituales del recogimiento. ¿Saben cuáles son? Bueno, suena un poco así como de convento, ¿no? Pero es que es verdad. Esas son las disciplinas que practicaban muchos de nuestros hermanos del primer siglo, la oración, el ayuno, etcétera. Ellos la practicaban, pero lo hacían de manera que, de manera personal. Es bueno hacerlo de manera personal. A veces lo hacen colectivo, ¿verdad? Y también es bueno, pero mira, es muy efectivo cuando lo hace de manera individual, personal. Individual, exacto. Y sobre todo busca un lugar íntimo donde no te molesten, porque si te molestan entonces prácticamente te va a limitar en esta intimidad que vas a tener allí con Dios, ¿ok? Bueno, para llegar a las enseñanzas desde la orilla, que ya la vimos, y mirar ahora las enseñanzas desde mar adentro, fíjense que en el mundo antiguo, y yo pienso que en el mundo de hoy también, el hambre y la sed eran experiencias comunes, porque las personas hambrientas y sedientas, adivinen qué, tenían una sola pasión, y ahí era donde dirigían toda su energía, enfocada en encontrar qué, encontrar comida y agua. ¿No es así? Inclusive Sí. nuestros primeros pobladores poblaron el mundo, ¿cómo? Buscando siempre la dirección hacia donde había agua, hacia donde había, bueno, donde poder encontrar comida, ¿no? Entonces, el agua era fundamental y ellos llegaron a poblar áreas donde básicamente eran áreas donde podían proveerse de agua, ¿no? Entonces, es así como se vivía, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Igualmente, también están marcadas por esta misma necesidad muy arraigada, la ansiedad también de conocer y vivir a la manera de Dios. Debería ser también así. Deberíamos también de ubicarnos en lugares donde podemos aprender más de la palabra de Dios, en lugares donde podemos tener más acceso a conocer de Dios. Bueno, hoy en día tenemos demasiado, la internet, tenemos la televisión, tenemos tantas cosas, ¿verdad? Y tenemos también la presencia en los servicios, ¿verdad? Todo eso nos puede ayudar para qué? Para calmar esta hambre y esta sed de Dios. Y también, ¿por qué no? Eso lo pueden ver ustedes en Salmos 42, 1, 2 y Isaías 55, 1, 2. Fíjense que la justicia no es tanto un asunto de vivir cumpliendo leyes. Porque a veces cuando nosotros nos hablan de la palabra justicia, lo primero que se nos viene a la mente es que, leyes, ¿no? Leyes. Y no es tanto así, porque no es tanto las leyes, sino la manera de vivir, que nuestra manera de vivir refleje ese carácter de Cristo, ¿no? Eso es lo que se busca, que cada día nosotros nos parezcamos más a Cristo. Ese es nuestro modelo. Esa es la Entonces, clave. la justicia, te vas haciendo más justo a medida que te vas pareciendo más a Cristo en lo que piensa, en lo que hace, en lo que habla, te vas pareciendo más a Cristo, pero te vas pareciendo menos a Cristo cuando haces lo contrario, ¿no? Cuando tu vida refleja lo contrario, entonces te parece menos y la justicia pues de Dios pues obviamente ahí falta, ¿no? Dicho esto, ¿verdad? Es vivir reflejando ese carácter de Dios en todas nuestras relaciones. Y de manera positiva podemos decir que se trata de una voluntad de proseguir valga la redundancia, con la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Veamos también Mateo 6:33, que dice, ustedes se lo saben, ¿verdad? Mateo 6:33, que dice, buscad que Toda justicia buscad primeramente el reino de Dios y su y tu justicia. justicia y otras cosas sean añadidas. Amén. Exactamente. Entonces, mientras nosotros busquemos más reflejar ese carácter de Dios en todas nuestras relaciones, mientras nosotros busquemos más parecernos más a Cristo, estamos cumpliendo con eso. Porque a veces malinterpretan ese texto y la gente dice, no, que el venir a la iglesia, estoy buscando primero. Sí, estás buscando primeramente, sí, pero no solamente venir a la iglesia, es reflejar ese carácter, ¿no?
porque la justicia de Dios se basa en lo que hacemos, en cómo obramos, en cómo nos comportamos delante de todos los demás. O sea, es ahí donde obra la justicia de Dios, no en la iglesia. En la iglesia, digo, el local de la iglesia, ahí estamos bien, estamos adorando, es otra cosa, estamos adorando, nos estamos cargando espiritualmente. Pero donde obra la justicia de Dios es en cada cosa que hacemos, en cada cosa que hablamos, que decimos, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde, cómo hacemos nuestros negocios, en cómo hacemos nuestro trabajo, ¿verdad? Cómo nos comportamos con nuestros compañeros de trabajo. Ahí obra la justicia de Dios. Ahí es donde ahí es donde nosotros tenemos que decir que estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Exacto. Y saben que cuando nosotros desarrollamos un estilo de vida así y podemos vernos y reflejarnos, wow, que la gente dice, oye, pero no, wow, esta persona, desde que entró a trabajar aquí, bueno, sin palabras, excelente trabajador, muy responsable, habla muy bien, no se mete en problemas, todo esto. Imagínate tú, ¿qué está pasando allí? Están viendo qué, están Ujú. viendo el Reflejando a resultado. Cristo. Sí, Amén. no, están viendo el resultado de una Amén. persona que está viviendo de tal manera que refleja el carácter de Dios en sus relaciones. Ujú. Y por ende, Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar. Dios te va a dar todas las cosas, porque Él mismo lo dice. Es una promesa, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y van a ser añadidas por el Señor. Ahora, por eso que es la acción humana asociada con el pedido de oración, en oración del Señor, para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo. Sí, lo dice también en capítulo 6, ¿verdad? La justicia de Dios se manifiesta, ¿verdad? En la tierra a través de nosotros y a través de todo esto que Dios ha preparado para nosotros. Son saciados, fíjense bien, son saciados porque la justicia define el carácter mismo de Dios. ¿Saben por qué son saciados? Porque si Dios no tuviese el carácter que tiene, el carácter justo, ¿verdad? Que tiene Dios, nosotros no hubiésemos sido saciados porque no nos daría bueno, ni un caramelo nos daría para comer, para saciarnos. ¿Por qué? Porque no lo merecemos para nada. Pero debido al Ujú. carácter de Dios, a la Ujú. bondad de Dios, a lo grande que es nuestro Dios, lo perfecto, porque la justicia de Dios es perfecta. Él no va a mirar, por ejemplo, a decir, Nelson, mira, pasó por la esquina e hizo esto. Imagínate si Dios empieza a medir todo eso. Imagínense Ujú. si Dios Exacto. hubiera medido la vida de David, el rey Ujú. David, por lo que hizo, ¿con quién? Con Betsabé. ¿Ah? Con la mamá de Salomón. No. ¿Cómo si Dios hubiera medido la vida de David por ese tramo de su vida, cómo lo hubiera considerado Dios? Mm. ¿Sí me explico? Yo creo que nuestro Dios nos mide, no nos ve, nuestra vida no la ve por tramos, sino la ve en todo su desarrollo, en que de una manera como ¿se acuerdan esas fotos que ahora tomamos panorámicas? Oh, sí. Ujú. Yo Ujú. creo que así nos ve Dios, porque si nos viera por cada detalle que hacemos, estaríamos fritos, ¿sí? Exacto. Como David. ¿Por qué un hombre que hace eso con la mujer de otro, como era el caso de ella con Urías, ¿verdad? ¿Por qué Dios dice después que David fue un hombre o era un hombre conforme al corazón de Dios o conforme a mi corazón? O sea, ¿por qué dice Dios eso? ¿Por qué Dios piensa así? Porque vemos esa parte de David y decimos que no es bueno, el rey no fue bueno, porque así pensamos nosotros. Pero fíjense hasta dónde llega la justicia perfecta de Dios, que Él no lo ve de esa manera, lo ve de una manera que panorámica, lo ve cómo vas desarrollándote durante toda tu vida. Porque si lo viera por un pequeño tramo,
estaríamos fritos. Porque dígame si nos agarra o Cristo viene en el momento en que estamos haciendo algo que no estaba muy bien. Imagínate si Cristo viene en ese momento, me quedé. Ujú. Bueno, es cosas para que pensemos, ¿no? Como Dios, claro, tampoco me está dando una licencia para yo estar haciendo una que otra de vez en cuando. Como dicen en algunos lugares, una canita al aire, ¿no? No, Dios no nos está dando licencia de esa manera, pero sí está viendo cómo nos conducimos, a qué está propenso nuestro corazón, qué es lo que busca realmente. Pero si Dios ve que hay esa hambre y esa sed en ese corazón, como la vio en David, su hijo, hermanos, estamos bien. Pero si Dios no ve esa hambre y esa sed por él en el corazón mío, tuyo o de aquellos que pueden estar, que están sí, tratando de seguir su palabra, estamos en dificultades. Tenemos que cambiar esa manera. Tenemos que cambiar. Y en conclusión, por eso son saciados porque la justicia de Dios lo permite así. Y aquellos que lo siguen pueden contar con la satisfacción de su deseo cuando el reino de Dios se manifieste en toda su plenitud, lo que les estoy diciendo. Van a contar con eso, van a estar satisfechos de eso. ¿Por qué? Porque Dios nos va a entregar. Bueno, vamos a formar parte, formamos parte de ese reino de Dios, pero cuando venga el tiempo, el día en que ya todas estas cosas que temporales acaben, pues vamos a mirar todo lo que Dios ha hecho y ha preparado para nosotros, como le dijo Cristo a sus apóstoles.